Vamos a tener un programa este día con nuestro invitado, el licenciado Julio Rivera Clavería. Julio pues tiene una experiencia en la administración pública bastante importante, sobre todo en temas de seguridad pública, seguridad democrática, y luego pues ha trabajado también en el Ministerio Público y es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y podríamos pues señalar muchos aspectos biográficos de Julio Rivera, que siempre ha estado activo también como analista político, y siempre es un hombre muy activo, que se mueve siempre pues en líderes políticas, asesorando, apoyando, participando directamente. Hoy lo tenemos aquí como invitado porque queremos hablar especialmente sobre el proceso electoral que tenemos en marcha en Guatemala, un proceso electoral que tiene sus características, pues no sé si muy particulares. Nosotros hemos vivido muchos procesos electorales en Guatemala y yo no sé si se nos olvidan los procesos electorales, pero nos parece que este proceso electoral tiene pues ciertas características especiales, porque a estas alturas se convocó a elecciones en el mes de enero, pero aún los candidatos, pese a que muchos de ellos ya se han inscrito, pues no pueden estar realizando actividad de propaganda, porque se considera todavía como propaganda, como campaña anticipada. Y muchos candidatos pues tienen el temor incluso de dar declaraciones, de dar entrevistas. Este proceso también ha comenzado con una mala señal por parte del Tribunal Supremo Electoral, que en días pasados tomó la decisión de cerrarle a la prensa el acceso a las reuniones que tiene el Pleno de Magistrados con los fiscales de los diferentes partidos políticos. Esta actitud, esta decisión fue condenada por la Asociación de Periodistas de Guatemala y por otros organismos, y va a ser llevado a instancias internacionales porque se considera un atentado al libre acceso de las fuentes de información, en un derecho que está garantizado por el artículo 35 de la Constitución de la República. Hay que aclarar que 5 partidos políticos votaron en contra de esta decisión, pero aproximadamente 24 partidos políticos votaron en favor de cerrarle las puertas a la prensa. O sea que la ciudadanía puede tener, digamos, una evaluación de qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de democracia tenemos, donde 24 partidos políticos son partidarios de cerrarle a la prensa el acceso a sus fuentes de información. 24 partidos políticos que yo creo que más por ignorancia que por negar un derecho han tomado esta decisión de que la prensa no tenga acceso a estas reuniones. Estas reuniones deben ser públicas, así han sido todo el tiempo, públicas. Y además debió haber sido una decisión que debió haber tomado el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados, y no ser un asunto que fuera sometido a los fiscales de los partidos políticos. Entonces esto es una muestra más de la debilidad de este Tribunal Supremo Electoral, y más que de la debilidad, de la dudosa transparencia con que a futuro pudiera estar este Tribunal Supremo Electoral actuando en el proceso electoral. Esto de poner esta decisión a criterio de los fiscales es como que un árbitro les diga a los 22 pues futbolistas que qué opinan si se realiza o no un penal. Es algo parecido a lo que ha hecho este Pleno de Magistrados, que ha recibido pues una condena de entidades de prensa de Guatemala por esta decisión. Pero vamos a iniciar este programa conversando con nuestro invitado. Bienvenido, Julio,
a este programa de análisis de entrevistas que se transmite por empresas de cable de 21 departamentos y por las diversas redes sociales. Bienvenido también Ronnie García, que participa con nosotros en estas entrevistas, y vamos a comenzar de inmediato. ¿Qué tal estás, Julio? Primero, muy buenos, un saludo a todos los amigos del programa El Búho. Gracias, Byron, por la invitación. Gracias, Ronnie. Es un gusto volverte a ver en estos programas, que creo que al final lo más importante es que de alguna manera se va educando a la población guatemalteca y van entendiendo que la democracia no solo es un sistema político, sino también un sistema de vida. Y que, como en muchos lugares del mundo, la democracia da pasos para adelante y también muchas veces regresa a otros. Y yo creo que esto es lo que sucede en nuestro país. Creo que es un país en el que la democracia es muy joven y en términos generales, los guatemaltecos no la apreciamos en su sentido, en su real sentido, que es el de libertad, que es el de solidaridad y que es el de bien común. Yo no conozco hasta ahorita un país en el mundo en el que la democracia no juegue un papel importante. Y creo que por eso es que es tan importante que los partidos políticos tengan escuelas de formación política. Porque lo que no se vale es que después de los años 80, 90, principios, se empezó a plantear que las ideologías no existían. Y ese es el precio que estamos pagando hoy, porque todos los partidos políticos no tienen escuelas de formación política. Y eso impide que un político entienda lo que es la democracia en su contexto. Sí, bueno, la democracia está siendo muy cuestionada, creo yo, en todas partes, ¿verdad? Porque como que no llena las expectativas de los ciudadanos. En los países muy democráticos hay protestas, como que hay un divorcio entre los partidos políticos y la ciudadanía, como que los partidos políticos no representan los intereses, las aspiraciones, los ideales, las esperanzas de la ciudadanía, como que hay una separación ahí que está desacreditando cada vez más al sistema democrático, sobre todo el sistema democrático occidental, que se basa en los partidos políticos. Claro. No se ha inventado otra cosa que los partidos políticos para que hablemos de democracia. En Guatemala los partidos políticos, pues, ¿qué representan? ¿Qué son? Surgen partidos en gran cantidad durante los procesos electorales, pero después de las elecciones ya no se oye mucho hablar de los partidos. Entonces se considera que los partidos políticos aquí son muy transitorios, no tienen esa fortaleza, como decís, que deberían de tener. Pero en los años pasados los partidos eran más consistentes que ahora. Claro. ¿Verdad? Tenían más organización, representaban a los sectores obreros, campesinos, a las mujeres, a los profesionales, a los comerciantes. Ahora no. Entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema de partidos? ¿Qué podemos esperar más bien de la democracia con este sistema de partidos? Yo creo que la falla no es de la democracia. La falla es del sistema en Guatemala. Yo creo que el primer gran problema que yo veo es que se debe haber regulado de mejor manera la constitución y la organización de los partidos políticos. Se debió haber enfocado gran parte de los procesos legislativos para enmendar el sistema político del país. Porque al final es el sistema político el que elige presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, que son quienes dirigen el país. Pero esa falla ha provocado que muchísimas personas primero crean
que los partidos políticos simplemente son un vehículo para llegar a un puesto y en muchos de los casos, Byron, Ronnie, a saquearlo. Porque esa es la realidad, a eso es que se pretende llegar en muchos de los casos, a saquear el erario público, lo cual de verdad es una tragedia en lo que estamos viviendo hoy por hoy. Creo que todo eso que faltó ha hecho que efectivamente el sistema político falle. Y al fallar el sistema político, no hay una correlación entre el planteamiento de los políticos y el pueblo. No hay ninguna relación, sino que simplemente es un partido que se utiliza para un proceso eleccionario cada 4 años. Es un vehículo, como se ha venido planteando, y tú lo sabes que así es. Efectivamente, entonces la gente llega a cualquier puesto y después el partido desaparece. Cuando el objetivo debería de ser realmente, primero, tener un tribunal electoral de primer nivel con todos los recursos del mundo para que efectivamente puedan ellos dictar resoluciones que sean vinculantes y que puedan en cualquier momento cerrar un partido político. Segundo, incrementar el número de afiliados. Es decir, por mucho que pareciera, 24.500 afiliados los junta cualquiera. O no cualquiera, pero cualquiera que tenga recursos. Y entonces resulta que también encontrás un problema grave hoy en el sistema político del país. Primero, los políticos que se han convertido, que viven del erario público, que hay muchos de ellos, y que forman su partido político porque ellos eligen, de alguna manera tienen injerencia en el Tribunal Supremo Electoral y tienen los recursos porque durante 20, 30, 35, 40 años han saqueado el país, por un lado. Y por el otro lado tenés el crimen organizado. Y entonces resulta que cualquiera que tenga los recursos para hacer un partido político con 24.500 afiliados, los va a poder hacer. De eso tenés hoy 30 partidos políticos, cuando realmente deberíamos tener 4 o 5, con 250.000 afiliados, con escuelas de formación, con luchas internas para formar los liderazgos verdaderos del país y que representen los intereses de los guatemaltecos. No importa si sos de izquierda, si sos de derecha, si sos social cristiano, demócrata cristiano, socialdemócrata, no importa la formación de política, pero lo importante es que tengas escuelas de formación que permitan entender que llegar al gobierno no se debe llegar solamente para saquear el erario, se debe llegar para servir a los guatemaltecos. Yo me pregunto, bueno, en el año 2015, pues con todo el asunto que sucedió en Guatemala y los grupos de presión y todo lo que la población exigió, pues se desarrollaron reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, licenciado, ¿esta ley ayudó a solventar algunos problemas que venía atravesando el país en cuanto al tema de partidario político? De alguna manera sí, pero yo creo que esa primera reforma se quedó muy corta, porque habían segundas y terceras propuestas que ya no se lograron llevar a cabo por intereses de los propios señores diputados al Congreso de la República que se vieron afectados. Y entonces, por ejemplo, el transfugismo, que es un problema serio en el país y que creo que hay que detenerlo. La mecánica posiblemente para detenerlo no es esa. La mecánica posiblemente, ese es un primer paso, pero la mecánica posiblemente sea el formar cuadros, que es distinto. Porque cuando una persona tiene formación política, esa persona sabe que pertenece a un partido político, pero sobre todo que tiene una base y una sustentación ideológica que es la que representa ese partido. Eso no sucede hoy. Después tiene usted que efectivamente el tema de las auditorías a los recursos. Es decir, ¿de qué sirve que efectivamente se pueda demostrar que un partido político está utilizando más recursos de lo que el propio Tribunal Supremo Electoral ha autorizado, si al final
llega al Ministerio Público y hasta llegó. Y así le puedo contar varias otras cosas que creo yo que el esfuerzo debería de ir a fortalecer el sistema político, pero primero cambiando el número de afiliados. No puede el país seguir así. 24.000 afiliados, 24.500 afiliados, cualquiera puede ser un partido. Hay que estar pensando en 250.000, 300.000 afiliados para que solo sean 4 o 5 partidos. Pero algunos dirán es que solo van a poder hacer los que tienen recursos. Bueno, así es como se empiezan las luchas internas en los partidos para demostrar los verdaderos liderazgos. Sí, esa es una problemática, la existencia de tantos partidos políticos. Pero nos decía Víctor Hugo Godoy, estuvo aquí con nosotros, y él decía que antes se necesitaban 50.000 afiliados, ¿verdad? Y que había sido una decisión como paz democrática, pues bajar el número de afiliados. Pero lo que pasa es que eso ha traído como consecuencia la proliferación, ¿verdad?, de partidos políticos, y la verdad es que pienso que eso crea mucha negatividad en el proceso democrático, porque es una atomización la que hay y los votos se reparten demasiado, y eso repercute pues en que tengamos un Congreso de baja calidad también. Ahora, bueno, si tenemos pocos partidos está bien, pero la ley electoral como que sigue teniendo muchas fallas. Por ejemplo, se habla del voto que debería ser uninominal, ¿verdad? Que la gente debería de votar por las personas, ¿verdad? Y por los partidos. Pero que la gente debería tener la opción de votar por un diputado que sea de su preferencia. Se ha dicho que entonces sería una gran sábana la que tendrían pues en sus manos los electores cuando vayan a votar. En El Salvador practican el sistema en doble vía. Existen las dos formas de votar. Existe el voto por partido, ¿verdad? Que la gente que quiera votar por un partido, no importa qué diputado lleve, vota por el partido. Pero existe también el voto uninominal, que es el que la persona también puede votar individualmente. Y los diputados hacen campañas más personalizadas. Y otros países, creo que Honduras también así lo tienen ya. En Guatemala esa ha sido una vieja propuesta. Incluso Acisclo Valladares proponía que también fueran los distritos que se diferenciaran, que se organizara de otra manera el voto, digamos, geográfico, tal como está actualmente, y que se distribuyeran los distritos electorales para hacerlos más pequeños. Creo que era es su idea. Ha habido muchas reformas, por ejemplo, la prohibición del transfugismo, pues al principio tuvo éxito, ¿verdad? Pero luego se flexibilizó y el Tribunal Supremo Electoral lo dejó un poco así, casi como a discreción. Y el otro problema que se observa es el que los magistrados sean, que no tengan la independencia necesaria para poder ser un árbitro independiente e imparcial del proceso electoral. ¿Cómo ves esto de que los magistrados, no hay otra forma de que los magistrados sean electos por el Congreso? Porque ahí es donde se van creando las alianzas, igual que sucede con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, que los elige el Congreso, creando esa impunidad pues, que se da para los propios diputados. Es una fuente digamos, de muchas crisis y de mucho daño para el sistema democrático, sobre todo para la independencia de poderes. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Yo siempre he creído que en este tema, por ejemplo, la elección para los miembros del Tribunal Supremo Electoral, no me acuerdo si son 34 los que
los que se seleccionan por parte de la comisión de postulación para elegir 10, 5 titulares, 5 suplentes. Lo que sucede es que debería de hacerse por sorteo en el Congreso. Ya la elección debería de ser por sorteo, igual que la de la Suprema, igual que la de la Corte de Constitucionalidad, porque, según yo, todos tienen las mismas calidades y cualidades. Lo que pasa es que cuando no se hace de esa manera, permite el poder tener algún tipo de acercamiento por parte de algunos señores diputados que quieren tener algún tipo de injerencia o de control en una institución tan importante como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Es que, si te das cuenta, es una de las instituciones más importantes del país, que no se le da su lugar, porque efectivamente deben de gozar de plena autonomía e independencia y no tener ningún tipo de injerencia de parte de absolutamente nadie. Porque si bien es cierto que es una institución con su origen constitucional, es independiente del Congreso y de cualquier otra institución, aún por haber sido nombrado por ellos. Por lo tanto, yo creo que esa elección debería de hacerse por sorteo, porque todos los que son seleccionados en esa comisión de postulación tienen las mismas calidades y las mismas cualidades. Y eso impediría que los diputados pudieran tener algún tipo de acercamiento o de peso en el Tribunal Supremo Electoral. Otro problema es por qué se ha decidido que los presidentes de estos organismos duren un año en sus funciones, se rotan cada año. Es un error. ¿Verdad? Es un error que tiene su origen en la reforma constitucional que hizo Ramiro de León, porque si tú recuerdas, en 1985, la Constitución planteaba que los presidentes del organismo judicial era electo por 5 años. Sí, claro. Y con esta reforma se reforma todo, incluida la Corte de Constitucionalidad, lo cual fue un error espantosísimo, porque ni bien se han sentado los presidentes de estos organismos o del Tribunal Supremo Electoral y ya empiezan a serrucharles la silla porque ya quiere llegar el próximo, y ningún plan de trabajo se puede ejecutar. Y cada quien llega a nombrar a su gente. Y ningún plan de trabajo se puede ejecutar. Ajá, Ronnie. Sí, bueno, parte de la crisis que ahorita está atravesando el tema de justicia aquí en Guatemala es precisamente por ese sistema de cómo se eligen a las comisiones de postulación, porque ya tenemos una corte que prácticamente ya va a terminar repitiendo lo que lleva ahorita el periodo, pues ya prácticamente van a ser 2 periodos. Entonces, básicamente sí afecta mucho la forma en que no tienen independencia, en la forma en que ellos también han sido electos. Entonces, yo no sé de qué manera de qué manera se podría solucionar este problema, ¿verdad? Yo vuelvo a insistir, ya se los he explicado, yo creo que las comisiones de postulación, en el caso de la Suprema, elige 32 abogados. Los 32 abogados tienen que tener las mismas calidades y las mismas cualidades, con diferencias en las notas, pero que eso no es de fondo, es de forma. Y entonces debería el Congreso de la República, a través de un sorteo, elegir los 13. Y yo creo que, y los 13 suplentes, desde luego, yo creo que ese debería ser el mecanismo, pero no conviene a los intereses del Congreso de la República. El problema más grave que hemos enfrentado en Guatemala y en otros países son los congresos. Y ahí voy a regresar a lo que hablaste al principio. El problema es que efectivamente no tenemos acceso a saber quiénes van de candidatos a diputados. Entonces, ¿querés votar por el primero del partido X en el listado nacional? No sabes. Sí. ¿Querés votar por el segundo o tercero del distrito X? Tampoco sabes. Entonces, el problema es que efectivamente no sabemos quiénes son los que van, y eso permite que se puedan reelegir. Hay gente que se ha reelecto ahí por 30 veces y que tienen 30 años de estar metidos ahí. Claro. Tienen 30 años de estar ahí, Byron. Sí. Y ningún sistema político debería de aceptar ese tipo de procesos en que los diputados
se puedan reelegir a perpetuidad. Indefinidamente a perpetuidad, igual que los alcaldes. Los alcaldes, claro. Sí. Bueno, vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con el licenciado Julio Rivera Clavería. Volvemos en un momento. Hola, mi nombre es Silvia Vega. Y yo, David Pérez. Y juntos te acompañamos de lunes a domingo en Red Informativa Nacional, en nuestras 3 emisiones con lo más importante de las noticias. 6 de la mañana, 1 de la tarde y nuestra emisión estelar a las 21 horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional. Un noticiero del pueblo y para el pueblo. Por Más TV, un canal que suma. Seguimos conversando con el licenciado Julio Rivera Clavería. Estamos hablando sobre el tema electoral y también hemos estado incursionando un poco en el tema de justicia, que es uno de los temas en los que también el licenciado Rivera Clavería pues es uno de los temas en los que él ha trabajado mucho. Y en este sentido quisiéramos analizar un poco el momento actual. Hay mucha violencia en Guatemala, ¿verdad? Hay mucha criminalidad, las tasas de homicidios son muy altas y el Estado como que no garantiza la vida, la seguridad, los bienes. Cada día hay más asaltos y ahora sorprendentemente los asaltos se realizan en áreas con mucha seguridad privada, como son las áreas residenciales de zona 14, de zona 15, zona 16, donde bandas muy bien organizadas asaltan las residencias de lujo, las mansiones pues, que están muy resguardadas en estos sectores. ¿Cómo hacer para que el tema de la seguridad se convierta realmente en una política de cualquier gobierno que garantice más pues, el campo de la seguridad democrática, ciudadana, Julio? Buscando a los mejores. Mira, Byron, uno de los graves problemas del país es que muchos ministerios han sido entregados a personas que no entienden los temas son hechos de corrupción. Y eso hay que decirlo porque es la realidad. En el tema de la seguridad en el país, cada vez se va a ir complicando más a menos que se tomen medidas de fondo. Y las medidas de fondo empiezan con algo simple y terminan con algo complicado como es la justicia, que ya no está en el ámbito del Ejecutivo, sino está en el ámbito puramente el judicial. Y es que, por ejemplo, tú tienes que empezar reformando el sistema penitenciario del país, pero entendiendo que tenés que tener cárceles de máxima seguridad en la que tengas 23 horas de celda por una de sol a los delincuentes altamente peligrosos, que son aquellos que matan a la gente, que son los que extorsionan a la gente y que por no pagar una pequeña extorsión los matan, y son los que se dedican a la trata de personas, a temas de narcotráfico, secuestros, etc. Y de ahí tenés lo que es los delitos de medio impacto, en los que podés trabajar de una manera distinta, con metas de rehabilitación y de reinserción social. Y por último, pues aquellos que cometen faltas que tenés que evaluar y buscar de otra manera. Paralelamente a eso, tenés que ir, desgraciadamente, desarticulando muchas bandas que operan en la propia Policía Nacional Civil. Y que no son todos los policías, por favor, que no son todos. Hay grupos que forman bandas al interno, que se dedican al tumbe, que se dedican al secuestro, que se dedican al sicariato, que se dedican a la trata de personas
y que efectivamente no hay una inspectoría en este momento que pueda hacer ese trabajo a fondo. Y eso empieza por algo muy simple: parar las cuotas al interno de la policía, parar las cuotas. Nadie tiene por qué exigirle a un policía cuotas, porque cuando se le exige a un policía cuotas, a ti te paran en la calle y te piden una mordida, o te paran a ti o me paran a mí. Y eso hay que pararlo, hay que pararlo. Y eso obliga a que hagan contubernios con mareros, con narcotraficantes y con lo que sea, para poder agenciarse recursos y trasladarlos. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, el ejército. El ejército igual tiene que tener una depuración interna y comenzarse a repensar en profesionalizarlo de mejor manera, dándole absolutamente todo el equipamiento que fuera necesario, tanto aéreo como terrestre como marítimo, y sobre todo tecnología de punta. El cuidar fronteras no es simple, es muy fácil hablarlo, pero el cuidar fronteras, solo te pongo un ejemplo. Con México, Guatemala tiene una frontera de 990 kilómetros cuadrados lineales, solo con México. Eso implica tecnología de punta, drones, helicópteros, es otra forma de trabajar hoy, y mejorar el número de elementos castrenses. Y por último, el sistema de justicia. Si no reformas a fondo el organismo judicial y haces que funcione, para empezar eligiendo la Corte Suprema de Justicia, para empezar, y fortaleces el sistema penal, pero lo fortaleces a fondo, y el Ministerio Público, y metes controles, tanto asuntos internos o la inspectoría en el organismo judicial como asuntos internos en el Ministerio Público, y los fortaleces a niveles que nadie se puede imaginar, esto no va a cambiar. Y por último, la Contraloría General de Cuentas de la Nación. ¿Querés ir bajando los niveles de corrupción? Tenés que reformar a fondo la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Ahí está el origen de todo. Aquí volvemos al punto de que el Congreso elige a los órganos de control y de poder. École. Sí, bueno, realmente este proceso electoral pues sí va a marcar, pues podría verse que puedan existir muchas soluciones para la población guatemalteca. Vamos a ver muchos partidos políticos que van a estar ofreciendo muchísimas cosas, y uno de ellos pues el tema de la seguridad. Sin embargo, pues parte de esos problemas que existen en el sistema partidario, pues sucede que siempre en la segunda vuelta los partidos políticos pues empiezan a hacer ahí negociaciones y negocian los ministerios. Entonces ahí es donde se empieza a dar un fenómeno o un problema en cuanto al aspecto de la gobernanza y la gobernabilidad que pueda tener el gobierno de turno. Porque entonces los gobiernos ya no pueden gobernar debido a que los ministerios no son de ellos, que lo negociaron con algún partido. Y lo vemos ahorita, no solamente en los ministerios, sino también, por ejemplo, lo que sucede en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, un problema de ingobernabilidad del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿será que la población realmente va a estar pidiendo seguridad en esta ocasión, o los partidos políticos van a estar ofreciendo algunas otras cosas para poder capturar el voto y de alguna manera pues opacar las negociaciones que hacen en la segunda vuelta? Miren, yo siempre he creído que en política es válido negociar. Yo siempre lo he creído. Es decir, si alguien pretende llegar al gobierno sin negociar, mejor que se dedique a vender papas, pero no a la política. El arte de la política está en la negociación que se pueda hacer con el resto de los partidos políticos y con diferentes sectores, pero en beneficio del país. Es que esa es la pequeña diferencia. Cuando esas negociaciones no son en beneficio del país, sino que son en beneficio de grupos para saquear el país, ahí está la diferencia. Y esto ha sucedido, Ronnie, durante muchos años. Y creo que esto es parte de lo que los guatemaltecos deben y tienen que entender. Las promesas de campaña
En muchos de los casos, pues a la gente le gusta oírlas y algunos se las creen, otros no. Pero creo que lo más importante es hacer un planteamiento serio en un tema de fondo. Y es, por ejemplo, un plan de gobierno en el corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que se llega a gobierno, y ya lo hemos visto en los últimos 2, 3, 4 gobiernos que llegan sin un plan de trabajo. Resultado es esto. Hoy un presidente o un presidente del organismo judicial o un presidente del legislativo o un presidente o un ministro o un fiscal general o un contralor general no pueden llegar a ninguna institución sin un plan de trabajo a ejecutar, porque eso es lo que puede hacer la diferencia. Yo creo que las negociaciones no son malas. Creo que lo importante es negociar en beneficio del país. Y te pongo un ejemplo: Nahualá e Ixtahuacán. Hay que sentarse con las organizaciones campesinas e indígenas y revisar qué vamos a hacer con ese tema en el occidente del país. Porque no solo es un tema limítrofe, ni es un tema que va mucho más allá, en el que también hay drogas de por medio. Y son temas que tenemos que resolver todos. Ya no es un tema única y exclusivamente del presidente de la República. También es un tema que compete a las organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, garífunas, mestizas y blancas. Sí, también el origen de esta problemática está en el proceso electoral mismo, el financiamiento ilícito de las campañas, porque aquí en Guatemala se sabe que se negocian en las campañas electorales ministerios enteros con los financistas. Por ejemplo, el caso de José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones, había negociado con Yamatei continuar un año en el gobierno, cuando lo quitaron a él como ministro de Comunicaciones. Ajá. Y en las campañas se ha dicho que hay financistas que negocian un año, por ejemplo, nombrar al ministro de Salud Pública por el gran negocio que hay en las medicinas. Y no sería raro que en el tema de la seguridad también haya financistas que digan, bueno, quiero un año el control del Ministerio de Gobernación. Entonces resulta pues que esto también se da en Guatemala mediante el financiamiento ilícito de las campañas, que compromete a quienes se nombran en muchos cargos, porque los negocios en el Estado es lo que motiva a los financistas de las campañas pues a financiar a los partidos políticos. Entonces, eso desafortunadamente no se puede controlar, porque la CICIG en su momento emitió un informe donde advertía sobre que esto era pues, que la democracia se desnaturalizaba mediante el financiamiento de las campañas. Y uno cree que no, pero sí, las campañas se convierten en un mecanismo de control del Estado. Yo creo que tienes razón. Yo creo que el dinero ilícito es el que ha definido muchas de las campañas, por lo menos de las últimas, porque las primeras campañas no fue así. El dinero venía de fuentes de dinero lícito, claro. Pero hoy las campañas políticas se manejan con dinero producto de actividades ilícitas, ¿no? Entonces es un tema muy complicado y muy difícil, pero yo lo entiendo claramente, y efectivamente así se han negociado algunos de los ministerios, desgraciadamente, otros con los propios diputados al Congreso de la República, en función de tener acuerdos básicos para el manejo de la votación interna en otros temas. Pero yo creo que son los guatemaltecos al final los que tienen que darse cuenta que este tipo de mecanismos no pueden y deben seguir así. Porque al final, Byron, Ronnie, ¿quién está pagando el precio de todo esto? La gente. Sí. La gente.
los niveles de pobreza se dispararon, los niveles de nutrición infantil se dispararon, los niveles de analfabetismo se dispararon, los niveles de acceso a la compra de la canasta básica y la canasta básica ampliada se dispararon. Total, la gente está más pobre hoy que nunca, y un solo grupito, conjuntamente con los que se dedican a actividades ilegales, son los que están bien. Pero que se puede cambiar, claro que se puede cambiar. Sí que no es fácil, tampoco estoy diciendo que sea fácil, pero yo vuelvo a lo mismo que siempre he planteado. Los guatemaltecos tenemos en las manos el voto, pero si el voto que los guatemaltecos, a los que yo estoy viendo ahorita a través de las cámaras de tu programa, el BU, votan por 200 quetzales, votan por una lámina, votan por una camiseta y por una gorra, están empeñando su vida o están empeñando la vida de sus hijos y de sus nietos. Y lo saben ellos perfectamente, Byron. Lo saben perfectamente. El tema de la corrupción se amplió en el país. Y eso es lo que hay que contener, al precio que sea, si de verdad queremos rescatar la democracia como sistema político y como sistema de vida. Bueno, 8.100.000 más o menos era el padrón electoral que se tenía en las elecciones del año 2019. Hoy, para estas elecciones, el padrón creció alrededor de 1.100.000 personas. ¿Cómo el Tribunal Supremo Electoral va a lograr poder hacer de que la población, a pesar de las circunstancias de nuestro sistema político, pues pueda acudir a las urnas en esta ocasión, licenciado? Yo creo que el llamado lo tenemos que hacer nosotros, porque el Tribunal Supremo Electoral, independientemente de que le pueda gustar o no a la gente, ellos pueden hacer una campaña, pero alguien respetado como Byron o como tu persona, que tienen un programa como este, que llega a muchos guatemaltecos, hay que hacerle el llamado a los guatemaltecos a nivel nacional. Tu programa llega a 21 departamentos. Por lo tanto, los guatemaltecos que nos están viendo deben hablar con sus familiares, deben hablar con sus amigos, deben hablar con absolutamente todo el mundo para pedirles que salgan a votar. El futuro del país depende de su voto, no de nada más que eso. Un voto es la diferencia. Sí, de un voto responsable, ¿verdad? Desde luego. De un voto pensado mínimamente, porque a veces es un poco difícil realmente, porque todavía, incluso en esta campaña electoral, yo veo que la problemática es mayor porque los candidatos van a tener muy poco tiempo de darse a conocer, porque si hay 30 partidos políticos, digamos si hay 15 candidatos, pues los que tienen 15 años o 20 años de estar en campaña, porque por ejemplo Yamatei estuvo 20 años en campaña, y 20 años en campaña, financiada cada campaña, ¿quién no lo va a conocer? No es lo mismo que un candidato emergente que venga ahora, que es menos conocido, vaya a competir en una elección donde el mismo Tribunal Supremo Electoral y la misma legislación guatemalteca está restringiendo el tiempo de campaña, porque decía el Tribunal Electoral que después del 27 de marzo ya se puede hacer campaña, y las elecciones son el 25 de junio. Entonces, es un tiempo muy corto para una población donde las distancias, los medios de comunicación, el analfabetismo, la falta de formación política, la falta de cultura, la falta de educación, etcétera, impiden que el ciudadano, limitan un accionar responsable, racional, analítico del ciudadano. Y desgraciadamente de eso vive este sistema, que solo se replica y no cambia. Yo pienso que la ley electoral y de partidos políticos también debería ser reformada, porque como lo decía aquí Byron, pues ¿de qué manera un candidato nuevo va a poder recorrer el país en tan solo 3 meses? Entonces, ciertamente ahí existe algún tipo de desigualdad de condiciones para esta competencia. Pero miren, yo creo que Byron planteó algo que para mí es sumamente importante.
Nosotros sabemos quiénes tienen 20 años de estar ahorita en campaña. Sí, sí. Nosotros lo sabemos. Los guatemaltecos lo saben. No deben de votar por ellos. Porque esa es la diferencia, Byron. Es decir, ¿cómo vas a votar por alguien que tiene, no sé si 20 o 30 años de estar en campaña, otro que tiene 20 años, otro que tiene 25 años? Es decir, si ya sabemos qué es lo que ofrece, ya sabemos qué es lo que plantea y ya sabemos qué es lo que Y los dice. comprometidos que están. Claro, esta gente le debe su alma al demonio. O si no al demonio, a los demonios. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Hemos tenido un buen programa, nos ha dado mucho gusto tenerte por acá y esperamos invitarte en otra oportunidad. Hemos conversado con el licenciado Julio Rivera Clavería. Nuestro tema ha sido el tema electoral, tema seguridad, tema democracia. Y nuevamente pues les recordamos que este programa lo pueden ver en sus empresas de cable, en sus departamentos, también mediante una aplicación Más TV Guatemala, que pueden descargarla en sus teléfonos, en sus computadoras y en sus tablets, o bien después de las transmisiones en directo en todas las redes sociales. Estamos conversando ahora con el licenciado Julio Rivera, lo hemos tenido aquí en el programa con Ronnie García y nos despedimos de usted. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.